Mi nombre es Ignacio Casielles, soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y les doy la bienvenida al seminario Un ingreso básico universal para Chile. En esta ocasión se van a presentar las principales conclusiones del artículo Protección Social en Chile. ¿Se debiera implementar un ingreso básico universal? Que hoy publicamos en nuestra serie de temas de la agenda pública y que fue elaborado por un equipo interdisciplinario de académicos y académicas de la Universidad Católica, con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UCEP. En este documento se realiza un diagnóstico sobre el estado de la protección social en Chile, se revisa evidencia internacional sobre el ingreso básico universal y a partir de la discusión del equipo de trabajo se responde a la pregunta que titula este seminario. Saludamos a todos y a todas, especialmente a los panelistas del día de hoy, que son Clarisa Hardy, presidenta del directorio del Instituto de Igualdad, a Juan José Obaj, director ejecutivo de Horizontal Chile, y a Gabriela Cabaña, presidenta de la Red Chilena de Ingreso Básico Universal. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer preguntas o comentarios a través del chat, para lo que les sugiero seleccionar la opción a todos los panelistas y a todos los participantes, para que así las otras personas de la audiencia también puedan leerlas. Para comenzar con el seminario, le voy a dar la palabra a Ignacio Irarrázaval y Osvaldo Larrañaga, quienes son parte del equipo de autores. Y les recuerdo que tienen 20 minutos para su exposición. Adelante, Osvaldo e Ignacio. Un segundo, parto enseguida. Muchas gracias, Ignacio. Supongo que se ve bien. Quiero agradecer a los panelistas que nos acompañan hoy por sus comentarios. Entonces quiero partir diciendo que esto es un ejercicio que hicimos como Centro de Políticas Públicas. Ahí están los participantes: Andrés Vil, del Instituto de Sociología; Alejandra Nostroza, de Trabajo Social; Alexandre Janiak, y Claudio Zapelli y Alejandra Traferi, del Instituto de Economía; Osvaldo Larrañaga y el suscrito, y contamos con el extraordinario apoyo y colaboración de Elisa Piña e Ignacio Casielles. Esto es una reflexión, y probablemente espero no decepcionar al público que nos acompaña esta mañana. Esto no es una propuesta sobre el ingreso básico universal, como es lo que ha hecho tanto el Instituto Horizontal como el Centro de Estudios del Futuro, perdón si es que me equivoco el nombre, Clarisa, de la Universidad de Santiago, que ellos han hecho propuestas concretas, y no me acuerdo si por el lado de la red también de ingreso básico universal también hay propuestas. Lo nuestro es un proceso de reflexión, Gabriela, ahí tú podrás explicarlo en tu intervención. Lo nuestro es una reflexión sobre qué es esto del ingreso básico universal y los pros y los contras. Básicamente es eso, no es una propuesta per se. Entonces, para aclarar, y tiene por supuesto, el documento va a estar disponible a partir de mañana o pasado, porque está prácticamente listo. Entonces ahí pueden informarse los que están en el público sobre qué es esta discusión. Entonces, para comenzar, quiero decir que el objetivo nuestro, perdón. El objetivo, como está puesto ahí, es analizar el ingreso básico universal, en qué medida es una medida pertinente, idónea, ¿no es cierto?, para mejorar la política social en Chile, considerando la evidencia disponible y el contexto actual. Y por lo tanto hicimos una revisión de la evidencia y de las experiencias internacionales, y después hicimos, por supuesto, análisis de qué pasaría en el caso chileno, y tuvimos, entre este grupo de personas que participamos en este documento, tuvimos un intercambio, yo diría, súper interesante, con distintos puntos de vista y discusión. Entonces, eso es lo que estamos presentando hoy día. Entonces, respecto de antecedentes del ingreso básico universal, simplemente queremos decir que la acción estatal en Chile está altamente fragmentada. Si ustedes van al Banco Integrado de Programas Sociales y esta misma monitoreo de programas sociales y públicos que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos, muy interesante, les recomiendo verlo. Eso está en la página web tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de DIPRES.
Entonces ellos identifican que hay 684 programas, hay 324 iniciativas sociales, iniciativas y programas sociales, que son casi el 85% de los programas, y hay 140 aproximadamente que son de protección social. Aquí estamos homologando, de acuerdo a la nomenclatura de ellos, protección social como programas o iniciativas en el ámbito de trabajo, ingresos, seguridad social y grupos específicos. Y esto es bien importante, esta fragmentación que decimos, porque hay muchos programas chicos, muchos programas pequeños y pocos programas grandes en términos de recursos. O sea, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia y la pensión básica solidaria y otros similares son 6 programas de prácticamente 63 programas que se adecuan más a esto, y esos 6 programas acumulan el 74% del gasto de todos los programas en ingresos, trabajo y seguridad social. Y por otro lado, hay cerca de 77 o más programas que no llegan al 1% del gasto. Entonces, esos dos bullets, ¿qué es lo que señalan? Hay muchos programas chicos, realmente muchos programas chicos, y hay pocos programas muy grandes y que prácticamente se llevan toda la inversión que se hace en esto. La política social en Chile, y aquí me voy al tercer bullet, ha sido principalmente focalizada. Esto ha ido cambiando en el tiempo. Hubo una ficha CAS y después hubo una ficha de protección social. Hoy día tenemos un registro social de hogares y una clasificación socioeconómica, ¿no es cierto? Las políticas focalizadas tienen la ventaja que concentran el gasto social en favor del grupo de personas con mayor vulnerabilidad, en oposición a políticas universales que están disponibles para todos. La decisión de focalizar se ajusta fuertemente a criterios de eficiencia y equidad vertical, por llamarlo así, en la cual se da más, a las personas que tienen menos. Pero, por supuesto, la focalización no es gratis, hay una complejidad, tanto la ficha CAS, la ficha de protección social y la clasificación socioeconómica en el registro social de hogares han tenido discusión, han habido problemas con la operación de ellos. Hay, clásicamente en la literatura se habla de errores de inclusión y de exclusión. Básicamente exclusión es personas que calificando en necesidad socioeconómica los algoritmos, los sistemas de puntaje los dejan fuera. Y por supuesto, la política de focalización, y esto estoy repitiendo lo que dice la literatura, siempre ha discutido que la focalización produce una estigmatización o una segmentación social que puede no ser conveniente para el país porque se clasifica un segmento de personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, el sistema de focalización tiene sus pros, pero también tiene sus contras y ha estado bajo discusión previamente. Por supuesto que las condiciones de la pandemia y las restricciones sanitarias pusieron en evidencia algunos de los desafíos que yo ya anticipaba respecto a la focalización. Como ustedes bien saben, el grueso de los programas sociales bajo la pandemia tuvo que reactualizarse, modificar su estrategia. El mismo registro social de hogares sufrió una incorporación, una solicitud de personas muy, muy grande de la noche a la mañana, producto de la creación del IFE. En un principio el registro social de hogares no pudo albergar todas las solicitudes y también tuvo una gran dificultad, ¿no es cierto?, porque la forma de cálculo de esta clasificación socioeconómica medía las condiciones socioeconómicas de la familia de mediano plazo anual, pero no la condición socioeconómica de la familia instantánea. Entonces, de alguna manera, la clasificación socioeconómica que se utilizaba para focalizar no respondía precisamente a las personas que en situación de pandemia habían perdido su empleo y estaban con ingresos cero, pero el registro social de hogares registraba, por así decirlo, la historia del último año de esa familia. Entonces,
En nuestro país, y cierro con esto, hemos tenido esta política focalizada que tiene sus virtudes en términos de eficiencia y lo que hemos llamado equidad vertical, pero también tiene sus limitaciones en términos de estos errores de inclusión y de exclusión, la complejidad que conlleva esta posibilidad de segmentación social y que en términos operativos, efectivamente, como pasó con la pandemia, los sistemas no estaban en capacidad de albergar este gran crecimiento de la demanda. Entonces, sobre el ingreso básico universal, un par de palabras muy breves. Como dice así, el ingreso básico, como dice en la lámina, el ingreso básico universal es una transferencia monetaria no condicionada. Esto es bien importante porque ustedes tienen que haber escuchado, hay una gran familia de programas de transferencias condicionadas. En Chile lo conocimos bajo el Chile Solidario, que después se denominó ingreso ético, hoy día seguridades y oportunidades. En toda Latinoamérica progresa oportunidades, en México el plan Familias en Colombia, hay una gran familia de programas sociales condicionados, sujetos a ciertas condiciones de vulnerabilidad de la familia y ciertos comportamientos, y el ingreso familiar, el ingreso básico universal precisamente no es condicionado y es universal, y se entrega en forma periódica, y su uso obviamente es de libre disposición. En verdad, la literatura que revisamos es que se ha experimentado bastante con ingresos básicos universales en distintos países, pero de cobertura nacional, no piloto. Lo que nosotros encontramos es que solamente se ha implementado a nivel nacional en 2 países, que es Mongolia e Irán, países que por lo demás no continúan con eso. Existen otras iniciativas que a veces se confunden, como el impuesto negativo al ingreso o el crédito tributario por ingresos del trabajo, que es lo que se aplica en los Estados Unidos. Ambos no tienen estas características de condicionalidad o de universalidad, operan de otra forma. Aquí esto no está en el documento que les vamos a entregar, pero les recomiendo esta publicación del Banco Mundial, que es una revisión bien interesante que hacen sobre la viabilidad del ingreso básico universal. Entonces precisamente ponen aquí en esta esquina el ingreso básico universal, que no tiene condicionalidades y que la focalización es universal. ¿Ah? Y tenemos en otro esquema, por ejemplo, aquí tenemos las transferencias condicionadas, que podría ser, como yo anticipaba, Chile Solidario o Seguridades y Oportunidades actualmente, que están focalizadas a personas en condiciones de vulnerabilidad y tiene cierta condicionalidad al acceso a servicios. Entonces, aquí está un poco la familia de programas de transferencias en dinero. También hay algunas en especies, ¿no es cierto?, que podría ser aquí la alimentación escolar. Entonces creo que este diagrama del Banco Mundial es bien útil como para entender las distintas familias de programas que hay y dónde está lo que estamos abordando, que es este ingreso básico universal. Entonces, argumentos a favor del ingreso básico universal. Por supuesto está, y me anticipo un poco a las críticas que él le hacía previamente a la focalización, entonces es aumentar la eficiencia del gasto público y conseguir mayor simplicidad administrativa, en este contexto de una oferta programática muy fragmentada. El ingreso básico universal efectivamente podría permitir contar con un instrumento más bien único o estructural, si ustedes quieren, columna vertebral, con bajos costos administrativos. También el ingreso básico universal podría mejorar el sistema de protección social, asegurando el acceso a todas las personas, ya que no hay factualización, y garantizando un mínimo de ingreso. Y esto corresponde un poco a lo que hemos estado discutiendo hace tanto tiempo, esta mirada desde un enfoque de derecho, y lo que se dice aquí es que la provisión de servicios sociales debería garantizar niveles de vida aceptables a todas las personas. Entonces, el ingreso básico universal podría ser un aporte en esas condiciones.
Y finalmente, el ingreso básico universal. Aquí hemos simplificado la literatura que repasamos. Les reitero que el documento y esta presentación va a estar disponible para ustedes. El ingreso básico universal también contribuiría a hacer frente a los nuevos desafíos en un contexto de automatización de labores. Entonces, de alguna manera, la automatización del trabajo, lo que hemos llamado en algunas ocasiones esta cuarta revolución industrial, llevaría a una reducción de la demanda por trabajo. Entonces, en este escenario, muchas personas no podrían encontrar empleo y por lo tanto sería necesario contar con una política que asegure condiciones básicas. Entonces, en alguna medida, el ingreso básico universal podría contrarrestar esta situación. Nosotros, está ahí en la bibliografía, hay este mismo libro que le hacía referencia al Banco Mundial, hace referencia a más de un centenar de países que han aplicado, no necesariamente ingreso básico universal, sino que sistemas de transferencias incondicionadas. Y finalmente, antes de pasarle la palabra a Osvaldo, ¿cuál es la evidencia disponible? La literatura, como ya decía, es proveniente principalmente de pilotos o de otras políticas similares de transferencias monetarias incondicionales, pero no universales. Digamos, el ingreso básico universal, hasta donde nosotros pudimos indagar, no ha sido implementado universalmente por un periodo de tiempo extenso. Entonces, una primera conclusión que es bien importante, porque esto se ha criticado bastante del ingreso básico universal, es que no tendría efectos negativos sobre el mercado laboral. Aquí hay un trabajo importante de autores que hacen un review de 50 estudios empíricos de Paz Báñez, que son españoles, pero hacen un review de 50 estudios empíricos y muestran los resultados de experiencias del ingreso básico universal, tanto en países en vía de desarrollo como desarrollados, y hacen simulaciones y ellos afirman que no es posible confirmar que este tipo de transferencia disminuye la oferta laboral. Eso es lo que ellos plantean de Paz Báñez y otros autores. Y se ven sí en algunos casos particulares que han dejado el mercado laboral para dedicarse a tareas de cuidado o educación, o bien se ha reducido la tasa de participación laboral de personas mayores o incluso de trabajo infantil. Después hay otro trabajo importante que es de Marinescu, que también ellos muestran que son fundamentalmente transferencias monetarias no condicionadas en países desarrollados, que también ellos muestran de que no hay impacto en la oferta laboral. Este trabajo está centrado fundamentalmente en Estados Unidos. Y después hay otro estudio del caso de Bastagli, que es el del Banco Mundial, que analizan varios países y programas de transferencias monetarias y dicen que en verdad tampoco tiene un gran impacto sobre medidas agregadas de participación laboral al igual que el estudio de Paz Báñez, dicen que en algunos casos puede haber algunos efectos en nichos de personas más bien mujeres que se retiran de la fuerza laboral para concentrarse más en el cuidado de personas mayores que antes participaban en la fuerza de trabajo. En fin, hay otros autores que por tema de tiempo no los voy a reseñar. Hay también estudios de Banerjee que muestran de que el IBU podría facilitar el emprendimiento, dado que yo tengo un ingreso básico asegurado, yo estoy dispuesto a iniciar emprendimientos. También, por supuesto, hay varios estudios que muestran de que sí, efectivamente, el ingreso básico universal reduciría la pobreza. Y después hay otros estudios que señalan, quizás con menos nivel de reiteración,
en las mediciones, pero también señalan de que el ingreso básico universal aumentaría la participación y los resultados educativos, la participación y la asistencia escolar, mejoraría distintos indicadores de salud y promueve el empoderamiento femenino. Entonces, esa es la evidencia disponible que pudimos recoger en nuestra revisión bibliográfica. Entonces, yo quedo hasta aquí y ahora le paso la palabra a Osvaldo Larrañaga. ¿Estás por ahí, Osvaldo? Parece que estás mudo, Osvaldo. Muchas gracias, Ignacio. Ahí sí. Está efectivamente muy buenos días. Entonces, yo voy a seguir con la presentación. Esto es bien breve porque en realidad la principal conclusión del panel que elaboró esta reflexión y que ustedes están hoy día escuchando es por qué no implementar el ingreso básico universal, por lo menos en las actuales circunstancias en Chile. Y hay un conjunto de razones, pero la principal es el costo asociado. Y al respecto, si tú, por favor, mueves la lámina a la próxima, Ignacio. Eso. A ver, el equipo que preparó esta presentación hizo este cálculo, es muy simple. Es muy simple estimar cuál es el costo monetario asociado a distintos valores posibles de ingreso básico universal, porque básicamente, ¿verdad? Es decir, si es universal, ¿ah? Si es universal, entonces estamos hablando de toda la población chilena. En este caso, el ejercicio lo hicimos solamente para mayores de 18 años. Hay otras propuestas que son para todos, pero si lo hacemos solamente para los mayores de 18 años, ¿verdad? Universal, el costo va a ser multiplicar el número de personas que están en esa categoría, que son alrededor de 15 millones de personas hoy día, por el monto mensual que tendría la transferencia. Y en este caso el cuadro tiene dos posibilidades, hay otras más, por cierto. Si la referencia fuese igual por persona a la línea, la línea individual de pobreza extrema, que son alrededor de 122.000 pesos, ese es un escenario que se simula, y el otro escenario que se simula es si la transferencia fuese 184.000 pesos mensuales, que equivale hoy día a la línea de pobreza por persona promedio. Entonces, en la primera fila de esta simulación, que es la que me voy a centrar, la transferencia universal, es a todas las personas mayores de 18, el costo anual de esta política de transferencia fuese 122.000 pesos, es igual, para resumir, aquí hay mucho número, equivalente a un 11% del PIB, que equivale al 46% del total del presupuesto público para el 2020. Si fuese más generosa, ¿verdad?, las transferencias al nivel de la línea de pobreza, 184.000 pesos, que por lo más es el monto de la actual pensión garantizada universal, el costo asociado en términos de equivalente del PIB es 16,6% del PIB o 69% del presupuesto público del 2020. Entonces, estos son números que son muy significativos y en los cuales se basa la conclusión principal de por qué no hacerlo, por lo menos hoy día y en los años siguientes. Pasemos a la próxima lámina. Para tener una idea de qué significan esos números, ¿cierto? Pensémoslo así. La pregunta es, si implementásemos un ingreso básico universal, ¿cómo lo financiamos? Y básicamente hay dos maneras de hacerlo. O sustituyendo otros programas fiscales, es decir, ¿verdad?, manteniendo constante el total de gasto público y financiamos esta política a través de reducir o eliminar otros programas, o bien aumentando impuestos o una combinación entre ambas. Para hacer el análisis simple, vamos a suponer que es una o la otra. Si fuese reducción de gasto público para financiar el ingreso básico universal que estamos simulando,
al monto de la pobreza extrema, 122.000 pesos. Eso es igual a tener que reducir el equivalente de todo el gasto público en educación, en salud y en vivienda. O sea, nos quedamos básicamente sin provisión de servicios sociales, o el equivalente en gasto público. Si llevásemos el ingreso básico universal a la línea de pobreza, 184.000 pesos, eso es equivalente a todo el gasto social, es decir, provisión de servicios sociales, educación, vivienda y salud, más todo el gasto en protección social. Entonces, ustedes pueden decirme, no, obviamente que no queremos hacer eso porque no expandimos el presupuesto, los recursos públicos a través de aumentos de impuestos. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, a la ingreso básico de 122.000 pesos, habría que aumentar en 60% todos los impuestos. Impuesto a la renta de personas, impuesto a la renta de empresas, todo el IVA, todo el impuesto a productos específicos, etc. Y digo, aumentar el 60% suponiendo que la gente sigue pagando, ¿ah? Que obviamente eso no va a ser tan así, ¿ah? Entonces, habría que aumentar mucho más para hacer la misma suma. Y si fuésemos, ¿verdad?, a financiar un ingreso básico de 184.000 pesos, entonces el equivalente requeriría aumentar el 90%, o sea, casi duplicar la carga tributaria existente en Chile. Entonces, ustedes entenderán, ¿verdad?, fácilmente que la cantidad de volúmenes de recursos que están aquí como en juego son muy como complicados, ¿verdad?, de financiar, por decirlo lo menos. Y el tema, ¿verdad?, entonces, que cuando uno sopesa el beneficio que tiene en llegar a una transferencia fiscal de este tipo, que obviamente tiene muchos beneficios, con el costo que ello supone en términos de gasto público que se deja hacer, o de impuestos que habría que cobrar, entonces para nosotros ese balance sigue siendo hoy día muy adverso para pensar hoy día en Chile en financiar un ingreso básico universal. La reforma tributaria, ¿verdad?, que está planificando realizar el actual gobierno, tiene como meta aumentar en 5 puntos el PIB, la recaudación en los próximos 4 años, y eventualmente 8 puntos en los próximos 8 años. Entonces, con 8 puntos del PIB, o sea, si toda la reforma tributaria, si toda la recaudación de la reforma tributaria de 8 puntos del PIB, la usáramos, podría alcanzar para financiar como el 70% del ingreso básico universal a 122.000 pesos por persona. Entendiendo, ¿verdad?, que obviamente se está pensando esa recaudación para financiar mejores pensiones, mejor educación, mejor salud, mejor seguridad ciudadana y todas las funciones que hace el Estado. Entonces, para nosotros sigue siendo desbalanceado pensar, ¿verdad?, de que tiene sentido hacer esa elección de colocar todos los recursos en una transferencia monetaria. Hay un conjunto adicional de otras razones que tienen que ver con qué pasaría con el empleo, qué pasaría con la viabilidad política de esto, qué pasaría con la relación entre los ciudadanos y el Estado, qué pasaría con la inmigración, qué pasaría, o sea, varias qué pasaría así, que son, ¿verdad?, razones adicionales para dudar, digamos, de las bondades de esta iniciativa. Pero en razones del tiempo, básicamente me voy a quedar con el argumento principal, que es de costo-oportunidad, ¿cierto? ¿Qué cosas dejaríamos de hacer o qué tendríamos que colocar en términos de impuestos para financiar esta política? Entonces, aquí la propuesta, o no más que no es propuesta, como dijo Ignacio, pero más bien como la reflexión del panel, no es decir, ¿sabes qué más? En Chile no gastemos más en gasto público. Es evidente, ¿verdad?, que hay un conjunto importante, digamos, de necesidades, de demandas, etcétera, pero creemos que esas se cubren de mejor manera expandiendo lo existente en salud, en pensiones, en educación, en seguridad ciudadana, antes de, ¿verdad?, financiar una transferencia monetaria de este volumen. Obviamente uno puede
incrementar transferencias monetarias. La pensión básica universal o garantizada universal es un ejemplo de eso, puede haber otras, ¿verdad? Pero si ponemos todo en ingreso básico universal, ahí la reflexión es más bien negativa de poner. Eso, muchas gracias. Yo creo que en la discusión va a salir nuevamente todo este tema. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Osvaldo, por la presentación. Ya están llegando algunos comentarios, algunas preguntas en el chat. Y esperamos poder contestar algunas de ellas hacia el final del seminario. Por ahora vamos a dar paso a los comentarios de las y el panelista. Les recuerdo que cada uno tiene 10 minutos y yo les puedo avisar cuando les queden un par de minutos. Y vamos a partir por Clarisa Hardy. Ella es psicóloga y actualmente preside el directorio del Instituto Igualdad. Adelante, Clarisa. Gracias, perdón, no lograba activar el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo decir que por lo menos me parece muy atractivo que esto esté en la discusión, porque es una discusión que se ha instalado mundialmente. Y por lo tanto, eludirla en este país hubiera sido de una gran miopía. Entre otras cosas, yo buscaría más bien las enseñanzas que nos deja el mundo europeo. Probablemente Gabriela nos va a poder dar más evidencia sobre eso. Es tan importante la discusión que se ha instalado ahí, que la Unión Europea ha generado un mecanismo por el cual, por consulta en los distintos países, es factible que si llegan propuestas que tienen cierto número de respaldo ciudadano en cada país, pueda ser discutido incluso como una política comunitaria, ya no solo de país, como hoy día hay experiencias piloto. Es de esa envergadura. Y por eso quiero partir por hacerles la pregunta a los autores de este estudio, porque me dejó sorprendida la motivación del estudio. Fíjense ustedes, la frase con la que inician el estudio es el siguiente. Analizar el IBU, el ingreso básico universal, para saber si es la medida más idónea para mejorar las políticas sociales. Porque el enfoque, yo entiendo que estoy invitada aquí no como presidenta del Instituto de Igualdad, sino porque me tocó coordinar un proyecto de ingreso básico ciudadano, que así lo denominamos nosotros, realizado este proyecto en el Centro de Estudios del Futuro de la USACH, para hacer una propuesta para Chile de un ingreso de estas características, de incondicionada y que gradualmente llegara a ser universal. La pregunta que nos hicimos no fue cómo mejoramos las políticas sociales, sino cuál es la medida que hoy es posible que mejor proteja la intervención ante la inseguridad en los ingresos. Es decir, ajustamos la pregunta a lo que corresponde. ¿Por qué razón? Porque esto no es en subsidio de políticas sociales. Esto va de la mano con el desarrollo de un sistema de protección de ingresos que se acompaña con el ejercicio de derechos sociales que implican prestaciones sociales inconmovibles, es decir, no es uno u otro. Esto tiene que ver con las transformaciones drásticas que está viviendo el mundo del trabajo, ustedes lo señalan en el documento que nos presentan, no solo actual, no solo por lo que la evidencia histórica ha mostrado de la recurrencia de crisis que ha habido, sino por la previsión a futuro de lo que va a significar los mercados laborales, el nivel de empleo y la calidad de los empleos, dadas las transformaciones tecnológicas, inteligencia artificial, automatización de los empleos, etc. Y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es el mejor mecanismo para defender o proteger a la seguridad de los ingresos de las familias y los hogares? Porque se parte de un supuesto, y el supuesto es que es el trabajo quien mejor satisface esa necesidad. Pero sabemos, por lo menos sabemos que hay tres elementos que son decisivos en la materia. Primero, si uno mira la escasez histórica en Chile, la pobreza está presente con trabajo remunerado. Por lo tanto,
no están los hogares protegidos de sus ingresos por la vía del trabajo. Sin duda eso plantea qué tipo de trabajo, calidad del trabajo, etc. Esa es una dimensión. Obviamente la ausencia de trabajo es la indefensión total. Lo segundo es que sabemos que hay trabajos que son necesarios económica y socialmente en la sociedad que no son remunerados y que la pandemia visibilizó como nunca antes. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado hizo visible de que hay una dimensión del trabajo que te deja desprotegido socialmente de ello. Y bueno, y tenemos la imprevisión de lo que va a ser a futuro el trabajo remunerado. Es frente a eso que hay que hacerse la pregunta de qué se hace. Yo sé que tengo muy poco tiempo, hubiera querido hacer referencia a muchas de las reflexiones que ustedes hacen. Voy a partir por los resultados que los llevan a ustedes a decir por qué razón no es conveniente para Chile. Debo decirle que mientras ustedes estaban diciendo esto y nosotros estábamos sacando el trabajo, dos grandes organizaciones internacionales abonan para América Latina hoy la necesidad de instaurar un modelo de transferencias no condicionadas masivas y universales. Entendamos que cuando se dice universal, al igual que la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el léxico internacional de derechos humanos entiende la gradualidad. Es decir, la universalidad es una gran propuesta y un objetivo, pero sin duda dándose las condiciones para que gradualmente ya se alcance. De modo que uno puede instalar un proyecto de ingreso básico ciudadano que sea gradual en el tiempo y que cree las condiciones. ¿Por qué dije que el punto de partida de la pregunta importa? Porque al decir que esto está asociado estrictamente a la defensa de la protección de los ingresos de los hogares, esto no para nada corresponde a la disyuntiva que nos planteó Osvaldo Larrañaga, o reforma tributaria por un lado, o disminuir programas o servicios por otro, que es alguna de las cuestiones que han hecho otros países. Acá también se levantó en medio de la pandemia la posibilidad de un ingreso básico universal en la medida que se redujeran programas sociales. Nuestra respuesta es que malos programas sociales, inadecuados programas sociales, insuficientes programas sociales, deben ser sustituidos por buenos. No es posible eliminarlos. Y por lo tanto es en su propio mérito que hay que estudiar esto. Respecto de los costos, no cabe duda que los costos son altos. Si ustedes me permiten, yo quiero compartir unas láminas. Nosotros también hicimos un costeo de esto. Lo gradualizamos en el tiempo, nos propusimos una meta a 10 años, pensando en el horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 en su momento, obviamente, pero obviamente está condicionado a un pacto fiscal. Es decir, es inviable esto o la solución de derechos universales satisfechos si no hay un pacto fiscal en el país. Y por lo tanto esto conlleva de por sí una discusión de reforma tributaria, tanto que nuestro documento contiene una propuesta de ingreso básico ciudadano y una propuesta de reforma tributaria. Es decir, van de la mano. Es decir, entendemos que esto no es sustituir recursos hoy día disponibles por otros. Sí es cierto que es posible absorber en lo que va a tener que financiar un ingreso de esta naturaleza, subsidios que cumplen fines similares en el país. Nosotros hicimos un rastreo de estos subsidios, hoy en día corresponden aproximadamente a $1.000 millones, que estarían disponibles para hacer con un complemento adicional. El segundo concepto que les decía sobre el costo. Yo les voy a hacer, es cierto que es muy alto, y yo entiendo el argumento de que hay distintos usos alternativos frente a esos recursos ante las necesidades que el país tiene. Pregunta, un contrafactual. ¿Alguien se ha preguntado cuánto menos
estaciones de metro habrían sido incendiadas, habló de las 20, no están contabilizadas, de tener hoy día una sociedad que hubiera satisfecho estos mínimos de seguridad que dieron origen en su momento al estallido. Estoy hablando de una sociedad muy segregada, muy segmentada, con enormes desigualdades socioeconómicas. ¿Cuál es el costo alternativo a los 200.000 niños, niñas y adolescentes que anualmente pasan por las redes del Sename? ¿Se han preguntado alternativamente lo que significaría estos recursos en una sociedad en que no pasaran estas cosas? ¿O el equivalente de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que están fuera del sistema? Uno podría hacerse, por lo tanto, la pregunta, esto no es mecánico, es ¿qué reportan medidas que dan seguridad como esta? Y para eso, el estudio piloto tal vez más destacable en la materia, que no está abordado en el estudio de ustedes, que les recomiendo que lo lean a profundidad, con la evaluación, un estudio que tomó 3 años. Es probablemente el estudio más largo, con más indicadores, con más evidencia acumulada y con una evaluación que, entre otras cosas, da cuenta de estos fenómenos de reducción de gastos en salud mental. Sin duda, no tiene efectos en el empleo. Se demostró, por el contrario, que aún sin ser estadísticamente muy significativo, quienes tenían este ingreso universal en Finlandia, en el estudio piloto que se hizo, buscaban más trabajo que los que tenían seguro de desempleo. Y por lo tanto es un uso alternativo a los recursos que se destinan a los seguros de desempleo. Que había menos atención médica, menos atención en salud mental, más confianza en las instituciones, manifestaban que eran reconocidos, se sentían reconocidos y valorados, más satisfechos, y por lo tanto eso augura sociedades más gobernables, con menos violencia, con menos costos que la violencia deja. Me pregunto cuánto dejaríamos de gastar en tanta internación de personas en cárceles. Es decir, hay un montón de evidencia que debiéramos analizar sobre usos alternativos de recursos que hoy día no se contemplan y que serían parte de lo que terminaría por financiar gradualmente un ingreso básico ciudadano de estas características. Admito que esto es contraintuitivo. Admito que esto tiene dificultades políticas porque llevamos 40 años de una cierta lógica de pensar que los subsidios y las transferencias provocan distorsiones. Ustedes mismos despejan mucho de eso y hablan de mucha evidencia de cómo esto resuelve estas materias. Pero en particular admito también la duda que esto pudiera generar como efectos laborales, al punto tal que en nuestra propuesta, y se los quería por eso mostrar, ¿se ve? No se ve. ¿No se ve? No. No. No está presente. Wow, ¿qué pasó? ¿No se puede ver? No, no se ve la presentación. Revisa. Ay, ¿qué pasó? Lo probamos cuando estábamos en el... ¿Y ahí? Uf, no hay caso, algo pasó. Lamentablemente no se los puedo mostrar. Quedan 2 minutos de... Bueno, de lamentablemente es que presentación. tenía... Bueno, es que sobre los efectos, nuestra propuesta contempla una mezcla, primero es gradual, y contempla una composición para un ingreso básico ciudadano, lo llamamos ciudadano porque es por esa sola condición que se adquiere. No le quisimos poner universal porque tomaría 10 años a que fuera universal y por lo tanto
no queríamos que fuera engañoso, no es universal en el origen, y es una combinación de un ingreso básico de subsistencia con un incentivo laboral, y por lo tanto, para contrarrestar el efecto que pudiera tener efectivamente esto en el ámbito del empleo. Y finalmente, y era muy importante mostrarles ese cuadro, por eso importaba compartir esto, hicimos una estimación sobre la base de la CACEN 2020, con datos actualizados del 2020, sobre efectos en pobreza y desigualdad. Al cabo de 10 años tendríamos una reducción de la pobreza un 1%, la desaparición de la extrema pobreza y una reducción del coeficiente del Gini del 0,51, que es actualmente al 0,44. Por lo tanto, no conocemos una política alternativa hoy día equivalente en su eficacia para abordar pobreza y desigualdad de ingresos a una medida de este tipo. Lamentablemente no pude compartir con ustedes la presentación, se los puedo dejar después de todos modos para que ustedes mismos lo puedan ver. Muchas gracias, Clarisa, por tus comentarios. Ahora es el turno de Juan José Ova. Él es ingeniero comercial, magíster en administración y en administración pública, y actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal Chile. Muchas gracias, Ignacio. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Se escucha bien? Tengo 10 minutos, ¿no es cierto? Bueno, primero agradecer a la invitación, a Osvaldo, Ignacio y a los demás autores del libro, también a Clarisa y a Gabriela, las demás panelistas, y a todos los espectadores. Yo quiero partir destacando que el estudio hace algo bastante notable en frente. En primer lugar, sistematiza la incipiente literatura que hay sobre los ingresos básicos universal en el mundo. Yo creo que es una iniciativa de política pública relativamente nueva. Tenemos pocos casos aislados de distintos países con distintas realidades, y creo que hacer el esfuerzo de sistematizar eso ayuda mucho a, como decía Clarisa, poner este tema en el debate público, que es tan importante. Y en segundo lugar, y creo que Ignacio lo explicaba muy bien en su presentación, es que deja de manifiesto de que nuestra política social está fragmentada, está muy poco coordinada. Tenemos, como bien decía Ignacio, casi 700 programas, de esos 300 sociales, con una dispersión muy grande. No sabemos qué tan bien funciona cada uno. Han habido esfuerzos tanto de la DIPRES como del Ministerio de Desarrollo Social, pero si bien hemos avanzado como país en tener una política social robusta, una red de protección social que se ha ido incrementando a lo largo de los gobiernos, sí tenemos una política social que hoy en día está fragmentada, y yo creo que de ahí la necesidad a moverse hacia transferencias, sean incondicionadas o condicionadas. Creo que ese es el camino. Ahora, una primera reflexión es que el Estado de Chile, en general, si uno ve los números, es malo, hace un mal trabajo al atacar la desigualdad. Si nosotros vemos el coeficiente de Gini, que es una medida de desigualdad bien estándar, antes de la intervención del Estado, Chile tiene un coeficiente de Gini de 0,5, que es similar al que tiene Alemania y Finlandia antes de la acción del Estado. Ahora, cuando entra la acción del Estado, es decir, cuando entra a jugar el sistema tributario de recolección de tributos y al mismo tiempo las transferencias monetarias, vemos que estos dos países reducen su coeficiente de Gini entre 22 y 24 puntos, lo dejan en las medianías de el 0,3, mientras en Chile solo se reduce 4 puntos. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que el Estado de Chile, tanto en su sistema tributario como en su política social, hoy en día no hace un buen trabajo reduciendo la desigualdad de ingresos, y creo que eso le plantea un desafío muy, muy grande a la política social, y en particular al esquema de transferencias monetarias que tenemos. Una segunda reflexión que creo que está súper bien abordada por el estudio también tiene que ver con la focalización versus la universalidad. Por el lado de la focalización, bien lo decía ahí Ignacio, es más justo, también lo decía Osvaldo, porque le damos más a quienes efectivamente lo necesitan. En ese sentido es más redistributiva. Pero obviamente tiene problemas de implementación. Obviamente no es fácil identificar a la gente que necesita
los servicios o las prestaciones del Estado, y siempre hablamos de los errores de inclusión y exclusión. Y por otro lado también, algo que hemos visto yo creo con fuerza, sobre todo durante la pandemia, es que hay que tener mucho cuidado con la focalización discreta y con los saltos discretos que esto produce. En simple, para explicarle a la gente, es muy distinto hoy en día en Chile ser del 39% más vulnerable o estar dentro del 40% más vulnerable, donde la gente es elegible para muchos servicios, versus estar en el 41%, donde ya la gente deja de ser elegible para los beneficios. Yo creo que de ahí la importancia de pensar en la gradualidad, en la salida, en las políticas públicas, en las políticas sociales. No podemos permitirnos tener estos saltos discretos que generan todo tipo de malos incentivos y muchas veces generan injusticia ante personas que son relativamente iguales, y una queda con todos los beneficios y otra no. Y con respecto a la universalidad, bueno, ya se dijo, es más fácil de implementar las políticas universales, no están exentas tampoco de problemas de implementación, pero obviamente, muy bien como mostrado Osvaldo, los costos se disparan y muchas veces le damos el beneficio a quien no lo necesitábamos. En Chile hemos seguido yo creo una tradición de focalización a través de la ficha CAS, primero la ficha de protección social y hoy en día el registro social de hogares, y creo que hay que seguir avanzando en esa línea. Creo que la pandemia, si bien con toda la crisis que generó, también las crisis generan oportunidades, y una oportunidad que hoy en día tenemos es que hoy en día tenemos el doble de hogares y de personas inscritas en el registro social de hogares con una actualización importante en los datos, y creo que hay que seguir haciendo esfuerzos en esa línea. Hace poco se convocó un panel de expertos para mejorar este instrumento de focalización. Creo que hay que avanzar en varios frentes. En primer lugar, mejorar la calidad de la información, en segundo lugar, mejorar la oportunidad de la información. Muchas veces el registro social de hogares tiene información, pero está desactualizado, tiene un rezago de varios meses, y eso básicamente no permite que la política social sepa en tiempo real cuál es la situación de los ingresos de los hogares, y también avanzar en transparencia. Bueno, volviendo un poco al estudio, creo que por el lado de las ventajas está bien claro. Las ventajas de implementar un ingreso básico universal: mejora la eficiencia, efectivamente es más simple, y hace frente a los desafíos laborales que hoy en día tenemos, en particular la automatización. Un comentario chico con respecto a la automatización. Efectivamente, nosotros tendemos a pensar que con los cambios tecnológicos adelantados hay un grado de sustitución importante entre las máquinas, por decirlo de alguna manera, y los trabajadores, pero también es importante analizar que hay un componente súper significativo de complementariedad. Y yo creo que ahí también es importante abordar ese fenómeno que hoy en día estamos viendo, teniendo en cuenta estas dos cosas. Por un lado, efectivamente puede haber sustitución en algunas labores, pero también es importante resaltar la complementariedad, nuevas complementariedades que hoy en día no vemos, y ahí creo que el sistema de capacitación y educación continua a través del tiempo juega un rol fundamental. Con respecto a la experiencia que revisamos en el estudio, que señala el estudio, creo que es importante resaltar que han respondido un poco a ciertas coyunturas. Se menciona la experiencia de Irán, que implementó un ingreso básico universal, pero ante reformas que habían subido los precios de energía y de los alimentos. En Mongolia también, con respecto a distribuir recursos mineros, y lo mismo pasa en Alaska también, que desde la década de los 80 hay un fondo para distribuir los recursos mineros. Esto habla de que hay un desafío muy grande en implementar de manera sostenida una política tan costosa, como decía Osvaldo, de un ingreso básico universal, y que hemos visto que muchas veces responden quizás a ciertos ingresos que son más transitorios. El paper también mostraba ahí claramente que las dos experiencias que se hicieron a nivel nacional, tanto en Irán como en Mongolia, se descontinuaron por problemas de financiamiento. Estoy de acuerdo en que efectivamente el IVA es una política que es extremadamente costosa. 17 puntos del PIB, no voy a seguir ahondando ahí en los ejemplos, creo que Osvaldo fue muy elocuente en eso. Para tener solo un parámetro, hoy en día en una política importante, que es la pensión garantizada universal, en régimen nos cuesta entre 2 y 2,5 puntos del PIB.
Esto es casi llevarlo a 4 o 5 veces más. Un punto adicional que quiero mencionar y que quiero resaltar del estudio es que se hace un ejercicio muy bueno en sistematizar los efectos laborales que hace el paper y derriba varios prejuicios que muchas veces tenemos los economistas cuando pensamos en los subsidios, que efectivamente van a tener un efecto en la oferta laboral, en la disposición de los trabajadores a salir a buscar trabajo. Creo que la literatura no ha encontrado esos efectos, pero al mismo tiempo el estudio es cauto al momento de extrapolar esta experiencia. Si revisamos bien, las experiencias son de montos más bajos, en situaciones más acotadas, y si pensamos por ejemplo, en implementar en Chile a escala nacional una política de estas características, supongamos con la línea de pobreza, como bien lo hacía el estudio, creo que ahí los efectos sí podrían ser significativos. Y sin ir más lejos, tenemos una experiencia parecida, que fue el IFE universal, ya a finales del año pasado, con un monto de 177.000 pesos por persona, y claramente yo creo que no podemos desconocer que ahí probablemente hubieron importantes efectos en la oferta laboral, cosa de analizar qué pasó en sectores como la construcción o el agro. Nosotros desde Horizontal tenemos una propuesta de transferencia que apunta en este sentido. No es un ingreso básico universal, sino que por el contrario es un impuesto negativo al ingreso o una renta mínima garantizada. Y esto es básicamente entregar un monto, un subsidio monetario condicional en tener un trabajo formal. Básicamente que el monto del subsidio dependa del sueldo de las personas. Esto se ha implementado en Estados Unidos, un impuesto negativo al trabajo. Se llama que básicamente que el Estado le devuelva o entregue un subsidio a los tramos bajos de ingresos. Nosotros creemos que hay una oportunidad importante para avanzar en eso. Hoy en día en Chile tenemos esquemas parecidos, pero nuevamente hemos hecho muchas iniciativas para ciertos grupos y hoy en día están desperdigadas y están poco conectadas. Tenemos el bono al trabajo a la mujer, tenemos el subsidio al empleo joven, tenemos el subsidio contrata que se hizo durante la pandemia, el ingreso mínimo garantizado, el IFE laboral, etc. Nosotros creemos que podemos unificar todos estos subsidios. Creemos que el Servicio de Impuestos Internos tiene un rol muy importante que jugar ahí porque conoce todos los ingresos de las personas y al alero de la operación renta poder efectivamente identificar cuáles son los tramos de ingresos más bajos y a esos tramos generarles un subsidio que sea automático, que sea masivo y que sea decreciente en la salida para no generar estos efectos discretos que yo mencionaba anteriormente. Con eso nosotros le pusimos número a esta propuesta. Podríamos asegurar que cualquier trabajador de jornada completa tuviera un ingreso de 400.000 pesos. Esto tiene la gracia, un ingreso mensual de 400.000 pesos, esto tiene la gracia que el costo adicional corre por parte del Estado y no, por ejemplo, por parte de las empresas, como si lo hace subiendo el salario mínimo a ese monto. Y esto tendría un costo aproximado entre 7.000 y 7.300 millones de dólares. Estos son más o menos como 3 puntos del PIB. Adicionalmente, nosotros también proponemos avanzar hacia transferencias incondicionadas a hogares que están bajo la línea de pobreza. Hicimos un ejercicio también similar al que plantea el paper en hacer una transferencia que asegure 110.000 pesos para la pobreza extrema, y eso tendría un costo alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces, la propuesta en total tendría un costo más o menos de 8.000 millones de dólares. Y también ahí yo creo que tenemos hartas coincidencias con el diagnóstico que hace Clarisa. Nosotros identificamos que hoy en día hay alrededor de 22 transferencias que tiene el Estado. Tiene el subsidio único familiar, el bono reconocimiento, bono invierno, etc. Hay una serie de transferencias hoy en día, muchas de las cuales se pueden ocupar, y con eso podríamos reasignar más o menos 1.700 millones, algo así. Así que eso, con eso termino mi intervención. Volver a agradecer por la iniciativa. Creo que es muy importante que hablemos sobre la política social y sobre la importancia que tienen las transferencias monetarias en el combate a la pobreza y a la desigualdad. Muchas gracias. Gracias, Juan José.
Ahora es el turno de Gabriela Cabaña. Ella es socióloga, magíster en antropología social y candidata a doctora en antropología. Hoy representa a la Red Chilena de Ingreso Básico Universal, de la cual es presidenta. Adelante, Gabriela. Hola, muy buenos días a todas. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todas las panelistas y los autores también que están acá presentes. Bueno, 10 minutos es súper cortito para responder a esta invitación que me hicieron de comentar, y voy a limitarme un poco, como decía Clarisa, a apuntar en algunas direcciones. Lo que quiero hacer es dejar algunas notas de comentarios de conceptos y de aproximaciones a la renta básica que creo nos pueden ayudar a ampliar la conversación un poco, ¿no? Yo, como decía Ignacio, participo de la Red Chilena de Renta o Ingreso Básico Universal, ocupamos el término indistintamente, una red que lleva ya funcionando y sesionando regularmente ya 2 años, y que, como el nombre lo indica, ¿no?, estamos interesadas en construir debate, discusión en torno a todo tipo de propuestas respecto a la renta básica y también en promocionarla, ¿no?, desde nuestro convencimiento de que es una política posible, que es una política transformadora y por la que vale la pena avanzar y presionar. Entonces, desde ese lugar, desde ese espacio colectivo de aprendizaje también que quiero reconocer, quiero como hacer estos 3 puntos de manera bien breve para que pasemos ahí a ver las respuestas y los comentarios también del público. Primero, y un poco quizás acá, yendo en contra de lo que decía Clarisa, de angostar la pregunta, lo que a mí me gustaría que habláramos cuando hablamos de renta básica universal y considerando el debate respecto a renta o ingreso básico universal, que lleva ya varias décadas, ¿no?, de mucha discusión, no solo en el ámbito de las políticas públicas, sino de la filosofía política y de discusiones respecto a la forma misma del Estado, por ejemplo, es que entendamos la renta básica universal no tanto como una política social, que también lo es, sino que como un derecho social, un nuevo derecho humano emergente, ¿no? Y que lo aproximemos desde ahí, como un horizonte hacia el que tenemos que avanzar colectivamente. Y también como una forma de garantizarnos entre todas el derecho incondicional a la existencia, y a darnos, tomando el título de uno de los libros de Daniel Raventós, un gran exponente de la renta básica, darnos entre todas las condiciones materiales de la libertad. Y acá quiero hablar un poco de este tema de la libertad y de las condiciones materiales de la libertad, porque fue un tema que no se tocó en este documento, entendiendo que se centró en esta idea de mejorar, ¿verdad?, las políticas sociales como ya existen, que no toman mucho este tema, pero creo que de las cosas más interesantes que hace la renta básica es que trae a la discusión y junta esta relación inseparable entre igualdad y libertad, ¿no? Que no existe igualdad sustantiva, no existe igualdad real si es que no tenemos un cierto grado de libertad, en este caso, de libertad que se vive en la seguridad económica, por ejemplo. La vida que tenemos es muy distinta, la calidad de nuestra política, de nuestra democracia es muy distinta dependiendo de cómo vivimos o no, no solamente la pobreza, y en esto voy a insistir mucho, sino que también la inseguridad y la precariedad económica. Y acá solo, si les interesa este tema, quiero recomendar el trabajo de la abogada, la doctora Alejandra Zúñiga Fajuri, que también es parte de nuestra red y que ha trabajado en esta idea de la renta básica como un derecho social, y que ha publicado extensamente respecto a esto. Es muy interesante ahí su elaboración más desde estas ideas del derecho. En segundo lugar, no puedo no comentar, porque este es un tema que siempre sale, el tema del costo, ¿no? Y reconocer que es, por supuesto, un tema que causa controversia, que es una política ambiciosa, y que es bueno que hablemos de costo, pero que ampliemos también la mirada, y acá me acerco a lo que decía Clarisa, y que hablemos también de cuál es el costo de no implementar una renta básica universal, ¿no? ¿Cuál es el costo que hoy día como sociedad pagamos por vivir con estos niveles de pobreza, de desigualdad, ¿verdad?, con unos altísimos niveles de concentración de la riqueza que son totalmente escandalosos y que tienen consecuencias reales, tangibles, ¿no? ¿Cuál es el costo que vivimos no solamente a nivel de cohesión social, ¿no?, que debería ser lo que nos importa, sino que incluso a nivel monetario, ¿no? Acá, solo para mencionar 2 efectos muy, muy obvios. ¿Cuál es el costo que pagamos como sociedad de que las familias se tengan que endeudar para llegar a fin de mes para poder pagar por sus bienes de primera necesidad, ¿no? Eso es un efecto puramente de la precariedad económica. ¿Cuál es el costo, por ejemplo, a nivel de salud, de la pobreza? ¿Cómo impacta nuestros cuerpos? Y cómo eso se genera a la vez una carga en todo el aparato del servicio y la provisión de salud pública. Eso ya es un gasto enorme en el que entra el Estado. Imaginemos cómo serían de distintas nuestras vidas, nuestras trayectorias de salud, si es que pudiéramos contar con una renta básica universal y, por ejemplo, decidir trabajar menos horas, ¿no? El trabajo excesivo, las excesivas horas de trabajo
por ejemplo, en un estudio reciente de la OMS, está ligado íntimamente con el aumento de infartos y otros accidentes cardiovasculares que están incrementando de manera sumamente alarmante y que, insisto, nos matan, nos dañan, pero a la vez nos hacen gastar mucha plata, ¿no? Entonces está todo como atado en un nudo en que los costos son muy difíciles de discernir y son muy difíciles de reducir a estos cálculos a nivel tributario, a nivel del gasto del Producto Interno Bruto, que no los quiero desestimar, pero sí pongámoslos también en esta discusión más amplia, ¿no? Es importante. Y el tercer punto, que son en verdad dos puntos, son dos temas respecto a los desafíos que tenemos como sociedad, que en los debates más clásicos de la renta básica universal no estaban tan presentes cuando esto se comenzó a discutir en la red europea de renta básica por ahí por los años 80, esto todavía no estaba tan al centro, pero ahora sí se está reconociendo más su rol central en entender esta propuesta, que es el rol de las críticas que hace ya varias décadas vienen haciendo los movimientos ecologistas y los movimientos feministas. El movimiento feminista en particular sí ya lleva varias décadas levantando una serie de demandas, desde la idea de que se reconozca el así llamado trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo. Una de las variaciones de esa lucha por la emancipación y la autonomía de las mujeres tiene que ver con garantizar una renta básica universal y por lo tanto, por ejemplo, dejar de ser dependientes de relaciones abusivas a niveles familiares. Porque recordemos que el modelo de integración social que tenemos hoy es un modelo muy centrado en este modelo de familia heterosexual, en la cual hay una persona que se dedica al trabajo remunerado y la otra de alguna otra forma tiene que acomodarse, ¿no? hacia esa figura para poder realizar las tareas de cuidado, o esas tareas de cuidado se externaliza, ¿verdad? Una tercera persona entra a realizar el cuidado. Todo ese modelo tiene una serie de tensiones que son históricas, ¿no? O sea, han sido conflictivas por mucho tiempo. La renta básica ofrece una clave para romper esas relaciones de dependencia, entre muchas otras, y resguardar que dedicarse a los cuidados no signifique caer en la precariedad económica, en la vulnerabilidad, en la pobreza. Esto se ve también fuertemente en los temas de pensión, ¿no? Las pensiones castigan muchas veces ese trabajo de cuidados que las mujeres realizan y que es el trabajo que sostiene la vida, porque no se monetariza, ¿no? Y a nivel socioecológico, y acá lo junto con lo que dije antes de la necesidad que tenemos como sociedad de trabajar menos, ¿no? O sea, esto es un imperativo de salud y también es un imperativo ecológico. Hoy día muchos de los escenarios, por ejemplo, de mitigación climática están explorando esta idea de qué tanto más fácil sería reducir nuestras emisiones de carbono y otras actividades ambientalmente dañinas si pudiéramos permitirnos trabajar menos, por ejemplo. Trabajar menos horas, como dice un conocido lema ahí del movimiento autonomista italiano, trabajar menos, trabajar todas, producir lo necesario, redistribuir todo. Esto me parece 4 puntos que son muy razonables en el contexto de absoluto desastre ecológico, ¿verdad? Que ya no admite más demora. ¿Qué tanto más fácil sería decir que no a todos esos trabajos que son tóxicos, que son dañinos, que son muchas veces innecesarios, si la gente contara con una renta básica universal, ¿no? Si todas las personas contaran ya con ese resguardo y no tuvieran que pasar este drama que muchas veces se vive, esto se escucha mucho, por ejemplo, en zonas de sacrificio, en el cual muchas veces tu único empleador, la única persona que te provee de dinero, es también la persona que está destruyendo tu territorio, ¿no? Salgamos de esa relación dañina y un paso, solo uno por supuesto de miles, lo puede dar la renta básica universal dando este piso común compartido que permitirá a las personas tomar decisiones más autónomas. Y veo ahí que ya me va quedando solo un minutito, pero solo quiero volver ahí para redondear mi intervención, recordar y reconocer que la lucha por la renta básica universal entre quienes la defendemos ha sido siempre una lucha desde un proyecto político más amplio. Cuando hablamos a nivel del Estado-Nación, por ejemplo, por transformar el estado de bienestar, por pensar una nueva forma de integración social, un nuevo pacto social. Y que por lo tanto, acá lo digo a modo de provocación, no es una política cuyo sentido profundo se pueda pilotear, ¿no? Va mucho más allá de los impactos que se pueden medir de manera discreta. Pero tal como no se pudo pilotear, por ejemplo, el fin de la esclavitud, ¿no? O sea, que no hubiera costeado lo que significaba terminar la esclavitud, no hubiéramos dado cuenta que era un costo muy grande. Y bueno, de hecho, se hicieron esos cálculos y se argumentó bajo esa bandera para que no se terminara la esclavitud, pero no por eso dejamos de luchar por la emancipación. Y en este caso, solo quiero como insistir en que creemos que sí vale la pena seguir luchando por hacer esta política viable y poder avanzar hacia ella de manera gradual, de manera responsable, pero con estas certezas y posibilidades en mente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tus comentarios.
Ahora le vamos a dar un espacio a Osvaldo, a Ignacio, por si quisieran replicar brevemente a los comentarios de los panelistas, de las panelistas, antes de pasar con algunas preguntas del público. Si es que alguien quiere hacer una pregunta también lo puede hacer a través del chat, ahí nosotros vamos a recoger algunas. Si quieres, respondo yo un par de comentarios muy breves y las preguntas más sofisticadas las responde Osvaldo. Un par de comentarios. Bueno, yo puse ahí para todo el público el link al trabajo que hizo la USACH y que lideró Clarisa, y también me parece, por favor verifícalo Juan José, a lo de horizontal. Por favor verifícalo si es que el link está correcto, y me imagino, Gabriela, que la red también tiene varias publicaciones, así que dado que hay gente interesada en este tema, sería bueno aprovechar este minuto para compartirlo. Y parto sin respuesta, pero rescatando ahí una intervención de Alejandra Traferri, que es profesora del Instituto de Economía, que fue parte de este equipo, que hicimos esta reflexión sobre el ingreso básico universal, que ella dice, quiere aclarar que si bien hemos concluido que no es la política recomendable en este momento, no estamos diciendo que no hay que mejorar el sistema de protección social, pero el tema es cuál es la mejor política para mejorar este sistema de protección social. Entonces rescato esa observación que hace Alejandra, que por razones obvias no pudo estar presentando en este minuto, porque si no nos hubiéramos tomado mucho tiempo. Y un par de comentarios muy rápido respecto de algo que dice Juan Pablo. Dice no influye en el empleo, y Juan Pablo cuestiona si eso es así en el caso chileno, porque efectivamente hemos escuchado de que hay mucha demanda por trabajadores, por trabajadoras, y que no se encuentran, no hay disponibilidad para incorporarse. Entonces, la evidencia que nosotros citamos de que el IVU no tiene efecto en el empleo es internacional. No ha sido simulado para el caso chileno, no lo sabemos exactamente. Yo pienso, pero esto es pura especulación, que a lo mejor en el caso chileno también puede uno basarse un poco en la experiencia internacional, puede haber una sustitución, dado que tengo ese IFE garantizado por un tiempo, a lo mejor puede haber una sustitución en lo que en la literatura internacional llamaban emprendimiento, que en el caso chileno se traduce lamentablemente también en empleo informal. Pero reitero, la pregunta de fondo, Juan Pablo, no estamos en condiciones de resolverla, porque los datos que hacemos referencia son a literatura internacional. Y después otra observación de José Tomás. Efectivamente el Banco Mundial lo que hace, y que ese libro del Banco Mundial, que es bien completo, hace una simulación para varios países, incluido Chile. Entonces dice, ¿qué pasa si es que este ingreso básico universal se financia eliminando programas sociales que hoy día operan? Y la conclusión de ello es que eso es regresivo y que aumentaría la pobreza y aumentaría la inequidad, básicamente porque muchos de esos programas sociales están altamente focalizados. Es un ejercicio distinto del que mencionó Clarisa, que es bien interesante lo que ellos hacen, porque lo que dice Clarisa es que ellos toman solamente algunos programas, esos $1.000 millones que se refería Clarisa, corrígeme después si es que estoy equivocado, ellos toman solamente esos $1.000 millones que son actualmente transferencias monetarias. El ejercicio del Banco Mundial es más amplio y toman mucho más programas, no solo transferencias monetarias, sino que transferencias en especie, y todo eso lo imputan a financiar un ingreso básico universal, y ahí ellos llegan a la conclusión que sería regresivo. Y la última observación de Francisco es una discusión más focal respecto a qué pasa si es que se podría hacer una especie de ingreso básico o crédito a estudiantes universitarios que se reembolsa producto de los impuestos futuros que estos estudiantes universitarios de bajos ingresos pagarían. Esto es un escenario que se discutió bastante para la gratuidad, pero claro, el ejercicio que nosotros hemos hecho, esta discusión, tiene que ver con el ingreso básico universal incondicionados, que es el modelo
puro. Nuestra discusión está en el modelo puro y en cierto sentido lo que Horizontal planteó no es el modelo puro de ingreso básico universal, tiene varios elementos, pero no es el modelo puro. Hasta ahí mis comentarios, Osvaldo. Gracias. A ver, como reaccionando en corto a los comentarios que hicieron Clarisa y Gabriela respecto a la presentación previa, un par de puntos. En primer lugar, no hay ningún país del mundo que hoy día tenga implementándose una política de ingreso básico universal. Y también respondo porque en algunas intervenciones en el chat se hizo la pregunta ¿cuál es la evidencia de los países que hoy día estaban implementándolo? La respuesta es no hay ninguno que lo esté implementando. Ha habido un conjunto de experiencias pilotos, focalizadas, y los dos países que mencionó Ignacio, Irán y Mongolia, que empezaron con esto, lo desactivaron porque no les funcionó en términos de financiamiento. Ahora, la argumentación de ustedes, ¿verdad?, es que el ingreso básico, ustedes, Clarisa y Gabriela, que el ingreso básico universal tendría un conjunto de beneficios, ¿verdad?, de aspectos positivos, que va desde lo material hasta cosas más como amplias respecto a libertad y proyectos de vida. Entonces, aquí el tema no es como que las restricciones de costo. No es que nosotros, ¿verdad?, los economistas están diciendo, ¿sabes qué más? Esto cuesta caro, no gastemos en esto. ¿Por qué cuesta caro? El tema es un poquito distinto, ¿no? Estando de acuerdo que el ingreso básico universal sí requiere recursos, porque es un ingreso, o sea, no sale de la nada. La pregunta es, ¿de dónde salen esos recursos? Entonces, no toquemos, ¿verdad?, el gasto público existente, sino aumentemos los recursos que tiene el Estado y la fuente básica es impuestos. Entonces, podemos, ¿verdad?, hacer una política tributaria, reforma tributaria de la magnitud que queramos. Clarisa dice que ustedes sembraron alguna, y nos ponemos como meta recaudar, que sea 4 puntos al producto, 5 puntos al producto, lo que sea. Pero la pregunta es, ¿en qué nos gastamos eso? ¿Verdad? Entonces, ustedes dicen, gastémoslo en ingreso básico universal. Yo creo que eso es discutible. Yo creo que, yo creo que es mejor hacer un gasto más balanceado en transferencias, pero también en servicios que en provee el Estado y bienes públicos. Y al final, esa es una decisión política, ¿verdad? ¿En qué gastamos los recursos de una eventual reforma tributaria? Y, por lo tanto, se resuelve en la arena política. Pero la pregunta también ahí, y aquí termino, es ¿por qué el actual gobierno, ¿verdad?, un gobierno que tiene por norte las transformaciones sociales del país, reducir la desigualdad, reducir, ¿verdad?, todos los males que ustedes están, ¿verdad?, argumentando, que va a recaudar recursos? Una reforma tributaria ambiciosa, 5 puntos del PIB, ¿verdad?, que es una cuarta parte de los actuales impuestos nuevos. ¿Por qué ha decidido gastar esos recursos no en un ingreso básico universal, sino en otros fines? Eso. Muchas gracias. Veo que Ignacio y Osvaldo ya tomaron algunas de las preguntas del público. Hay una bien interesante que se la quiero hacer a Clarisa y a Gabriela. Ojalá cada una no más de 2 minutos. Estamos súper cortos con el tiempo y les pido disculpas desde ya por eso, porque es una pregunta que puede dar para mucho más. Pero Mario pregunta por la Convención Constitucional, con la discusión más actual y en el fondo cómo el diseño que ha salido hasta ahora del sistema de protección social puede conversar un poco con su planteamiento sobre un ingreso básico universal. Les pido por favor que vayan muy directo a la pregunta. Estamos casi terminando el seminario. Clarisa, yo creo que
No, es que no escuché bien, discúlpame, Ignacio. La busqué, pero ¿está la pregunta por escrito en el chat? Sí, es la convención constituyente. Ah. Eso mismo. ¿Quieres tú, Gabriela? O sea, yo puedo partir comentando esa parte, sí, bueno, efectivamente, no, perdón, no, solo la escuché, no la leí, pero efectivamente, de nuestra parte, de parte de la Red Chilena de Ingreso Básico, sí presentamos un articulado y conseguimos firmas para un articulado que significaba garantizar un derecho mínimo vital a través de una renta básica universal en la convención, y si bien conseguimos los patrocinios inicialmente, después no avanzó, no pasó al borrador a ser votada en el Pleno. Así que ahí yo igual me sumo a la pregunta, sumando un poco a lo que decía Osvaldo, yo también me pregunto, como me gustaría ver que esto fuera impulsado más en la agenda política, también es una pregunta para mí, pero bueno, se hizo ese impulso de parte de la red, de parte del lado de Clarisa también iba a lograr contar, pero no se logró avanzar en la fase en la que se discutió en el Pleno. Bueno, así como presentó la red, nosotros también logramos 22 firmas de convencionales para auspiciar esta propuesta y no pasó. Y eso responde lo mismo que la pregunta que hace Osvaldo Larrañaga, que es por qué razón no está priorizado en el gobierno. Yo realmente creo, y lo dije en mi presentación, creo que esto es contraintuitivo, creo que esto es contracultural, y siento que este es un camino largo a recorrer para llegar a una discusión de fondo. Yo entiendo que uno dice, bueno, tengo esta disponibilidad de recursos, una gran dificultad política y por los intereses involucrados en una reforma tributaria, cuando todavía tengo déficit de salud y déficit de, sin hablar de las pensiones, vivienda, etcétera, todos los derechos que hoy se están consagrando constitucionalmente. Y entonces, claro, siempre estamos frente a la disyuntiva. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es otra, que es la que, por eso que yo enfatizo mucho que esta es una discusión que recién empezamos, que es, nos hemos puesto estrictamente en los términos que lo puso Osvaldo, más allá de los valores o de la filosofía que hay detrás de esto y que nos presenta Gabriela, sobre la necesidad de construir sociedades cohesionadas e integradas. Yo entiendo que podemos decir, ok, acordamos aquello, pero estamos frente a la pregunta sobre usos alternativos de estos recursos. La pregunta que hay que hacerse es, estas sociedades así como están, con estos niveles, fíjense ustedes, el chancacazo que tuvimos en los indicadores de pobreza y desigualdad en muy breve tiempo y con la profundidad que tuvo, hablan de una estructura social que no tiene nada que ver con, obviamente, la experiencia finlandesa, en donde no están con la discusión que hacen con la provisión de servicios públicos que son universales. Ellos ya están... El punto es que llegaron a eso. Yo entiendo que aquí hay una gradualidad y hay cambios culturales, pero la pregunta es ¿cuánto puede sostener una sociedad como la chilena sin erogar recursos inimaginables en costos? Por eso di el ejemplo, 20 estaciones de metro incendiadas, lo que implicó la reposición, la cantidad brutal, con un sistema de protección fallido en la infancia. Tenemos 200.000 niños, niñas y adolescentes que siguen pasando todos los años por las redes del Sename, fenómeno que se agudizó en pandemia, los fenómenos de violencia escolar que hoy estamos viendo en las escuelas. La pregunta es, ¿cuándo nos vamos a preguntar eso? ¿Cuántos costos tiene eso? En policías, en cárceles, en infraestructura dañada, en recursos humanos. Entonces, esa es la pregunta que vale la pena hacerse. Creo que es hacia ahí que debemos conducir la discusión. Y por lo tanto, a diferencia de Gabriela, creo que montar un piloto puede derribar algunos de los prejuicios en estas materias. No porque haya que pilotear la realidad, es para poder desmontar, así como la evidencia empírica ha mostrado que no hay efectos en los empleos, que genera satisfacción, que genera mejorías en la salud mental. Si pudiéramos esto hacerlo en conjunto, colectivamente como sociedad, y evaluarlo, podríamos hacer de esta una discusión distinta, en donde cambiara la manera en que miramos el cómo abordamos desde la política pública y con los recursos
no tengo otra respuesta para eso, Osvaldo, a tu pregunta sobre por qué no lo hizo este gobierno. Este gobierno tiene Muchas que gracias, gobernar con Clarisa. mayorías sociales y políticas también. Gracias por su respuesta. Hay varios comentarios en el chat que apuntan también a la misma idea de un cambio de paradigma. Está bien interesante los comentarios que hemos recibido. Ahora una pregunta también, ojalá muy breve, para Juan José, respecto a la propuesta de impuesto negativo a los ingresos o al trabajo. Francisco pregunta si en vez de usar el impuesto a la renta, ¿no será mejor una devolución del IVA a los menores ingresos? En el fondo, un poco sobre la operatividad de esta medida. Si pudieras comentarlo, ojalá no en más de 2 minutos. Sí, muy, muy cortito, vi la pregunta en el chat. Bueno, efectivamente lo importante es que una medida así sea progresiva y focalizada en los ingresos más bajos, y al final del día la plata es fungible, ¿no es cierto? Entonces, si es que el Estado recibe plata por IVA, hoy en día más o menos como el 50% de la recaudación fiscal es IVA, y un 30% más o menos impuesto al ingreso, no importa mucho si es recaudación IVA o recaudación de impuesto al ingreso. Lo importante es que en el diseño del instrumento nos enfoquemos en aquellos ingresos que son más bajos, de manera de darle un piso a cada uno de los trabajadores y la familia, obviamente, de esos trabajadores. Yo repito la propuesta que tenemos de horizontal. Obviamente nosotros pusimos ciertos números sobre la mesa, se puede seguir discutiendo sobre eso, pero con un costo aproximado más o menos de $7.000 millones podríamos asegurar que cualquier trabajador en Chile que trabaje en jornada completa recibiera un ingreso mínimo de 400.000 pesos. Muchas gracias. Una última intervención de Ignacio Irarrázaval y vamos a dar el cierre del seminario. Dale, Ignacio, por favor, breve. No, gracias, Ignacio. Agradecer todos los comentarios y en verdad lo que nosotros hicimos, reitero, es una reflexión sobre el tema y me alegro mucho la asistencia de todos los que están aquí detrás de las cámaras y también agradecerle a nuestros panelistas. Solamente me tomo este minuto para otra aclaración que nos envía Alejandra Traferri, profesora del Instituto de Economía, que es bien importante y que clarifica un poco la observación que yo hice, que dice: hay que ser cautelosos con la evidencia de que el IVU no afecta a la oferta laboral, hay que analizar la evidencia según un contexto particular. Es bien importante eso, en general tiene más validez interna que externa. En parte los resultados tienen que ver con el monto entregado, no es lo mismo un monto que permita acceder a los servicios básicos y que por lo tanto permite sustituir el empleo con un monto que, si bien no solucione, si bien ayude, no solucione los problemas reales. Entonces, claro, esto es bien variable. En términos generales, la evidencia muestra de que no hay efectos en el empleo, pero efectivamente uno podría simular bastante más cuál es el monto y las condiciones del empleo en cada territorio. Así que muy importante la aclaración de Alejandra, te la agradezco. Eso nomás, Ignacio, porque efectivamente esto da para mucho, y nuestro objetivo es precisamente, creo que como lo planteaba Clarisa, levantar el tema, también las observaciones que ustedes hacían, cómo esto conversa con la Convención Constitucional, en fin, este tema va a seguir, así que ojalá que nuestro documento sirva para llevar una discusión lo más objetiva, lo más seria posible, y ahí están los links a los otros documentos también para que se informen más y mejor sobre esta discusión. Gracias, Ignacio. Y gracias también a Clarisa, a Juan José y a Gabriela por sus comentarios hoy día. También muchas gracias a todos y a todas quienes han estado presentes en el seminario desde la audiencia. Y les recordamos que en el sitio web del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que es políticaspublicas.uc.cl, va a estar disponible desde hoy el artículo de protección social: ¿se debiera implementar un ingreso básico universal? Y desde mañana van a poder encontrar también este video, además de la presentación de los académicos en el mismo sitio. Les agradezco nuevamente su participación y su asistencia y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a los panelistas. Saludos a Juan José, Ignacio, Osvaldo, a los dos Ignacio.
Y Gracias. saludos, Gabriela. Con ella hablamos más Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Bien. Que estén Chao, bien. chao.